Un saludo especial para el curso de primero de secundaria y con un nuevo capítulo dentro de la historia. Ya después de ver la fundación de las ciudades, tenemos que ver qué autoridades habían en nuestro territorio, en la colonia. De ahí que en estos capítulos vamos a ver las autoridades coloniales y las reformas toledanas, Francisco Toledo. Entonces, en este primer punto, vamos a ver la organización del gobierno colonial. Los virreinatos, audiencias, capitanías generales, corregimientos, intendencias y cabildos. En los virreinatos tenemos dos fechas o dos siglos de fundación, siglo XVI y siglo XVIII. En el siglo XVI tenemos dos virreinatos que se han fundado, el de Nueva España, 1535, y esto en México, su capital. En el virreinato del Perú, 1542, su capital Lima. En el siglo XVIII tenemos el de Nueva Granada, en 1739, Santa Fe de Bogotá, y el Río de la Plata, 1776, Buenos Aires. En la Real Audiencia de Charcas es la única audiencia, ¿no?, a nivel del gobierno colonial, la Real Audiencia de Charcas, fundada en 1561. Algunos historiadores lo remontan en 1559. La Real Audiencia de Charcas era la que administraba la justicia, los tribunales. Las capitanías generales, su orden era militar. Tenemos la Capitanía General de Chile, de Guatemala, de Venezuela y la de Cuba. Orden militar especialmente. Los corregimientos se encargaban de cobrar tributos a los pueblos indígenas mediante los subdelegados. Pero varios corregimientos estaban a mando de las intendencias. Una intendencia tenía varios corregimientos. Teníamos 4 intendencias a nivel de Sudamérica: la intendencia de Chuquisaca, la intendencia de Potosí, la de La Paz y la de Santa Cruz. Entonces, estas intendencias ya van a pertenecer a este gobierno de la Real Audiencia de Charcas. Y finalmente los cabildos, ¿no?, las autoridades coloniales, ¿sí?, en las ciudades, la urbanidad. Entonces, una autoridad es muy importante dentro de una organización del gobierno, dentro de una organización de cualquier gobierno de humanos. ¿Sí? Sin una autoridad no habría orden. Pues bien importante tomar en cuenta que la autoridad en la casa del papá y la mamá son bien importantes para que nosotros podamos desempeñarnos a nivel de nuestra vida diaria. Ahora, a continuación te quiero mostrar. Vamos a hablar ahora acerca de las reformas toledanas, ¿no? 1569, cuando el señor Francisco Toledo llega a tierras americanas. Aquí te quiero mostrar el escenario, ¿no?, donde se desempeña la colonización. El amarillo es de los españoles, ¿no? Lo que es plomo son los indígenas. Los azules son de Gran Bretaña o de Inglaterra. El rojo es de Francia. El verde es de Portugal. Sí, Holanda está con pequeñito, ¿no? Aquí tenemos los dos virreinatos de 1539 y 1542 en Perú y en México. Las capitanías generales de Chile tenemos ahí surgiendo ya. Aquí tenemos un mapa completo ya de lo que son las audiencias de Charcas, el virreinato del Río de la Plata, ¿no?, el virreinato de Nueva Granada, ¿sí?, el del Perú, de Portugal, que ¿sí?, aquí están los virreinatos, ¿no?, de Nueva Granada, del Perú, del Río de la Plata, el de México, ¿sí?, con las capitanías, ¿no?, de Guatemala, de Cuba, la de Chile, ¿sí?, y las intendencias de las ciudades. Aquí tenemos un poquito más específico las ciudades que se han ido fundando. Sí, en cada ciudad había la autoridad de los cabildos. Francisco Toledo llega en 1569 a hacer 3 reformas sustanciales dentro del gobierno colonial: controlar la rebelión de los incas. La Mita envió de una séptima parte de la población masculina indígena a las minas, obligatorio. Las reducciones, concentración de la población indígena en pueblos o reducciones.
para el control mayor de los tributos de los indígenas, más que todo. No era para el bien de ellos. En las autoridades coloniales tenemos al rey a la cabeza, y del rey dependían dos subautoridades, vamos a decir, los residentes en España y los residentes en América. En España estaban el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Y en América estaban las autoridades españolas y las autoridades indígenas. Pero estas eran solamente para poder tener el control del tributo de la población indígena. Sí, pero las que mandaban en realidad eran las autoridades españolas en América. Tenemos, ¿no?, las autoridades españolas, por ejemplo, el virrey, administrativa y militar, ¿no?, directos representantes del rey. Los oidores judicial asesoraban al rey. Las capitanías generales, poder militar. Los corregidores, tributo y reparto de mercancías. Los intendentes, gobierno de la justicia, hacienda y ejército. Subdelegados, dependencia de los intendentes, ¿no? Los alcaldes, cuidado de las ciudades. Y finalmente los regidores compraban sus cargos. Autoridades indígenas. Estaban los caciques, gobierno de la población indígena, control de los indios para el cobro de los tributos. Las segundas acompañaban a los caciques, ¿no? Los alcaldes de indios, asuntos de indígenas en los pueblos, cabildos, justicia en las indígenas, pero de categoría menor por si acaso la justicia. Los gilacats, asuntos cotidianos de los ayllus, ¿sí?, de las comunidades, hoy siguen vigentes por si acaso, siguen vigentes. Los principales ex autoridades, ¿no? Un consejero de las autoridades, ex autoridades, ancianos. Este era el organigrama, ¿no?, de la administración colonial. El rey tenía en España dos autoridades: Casa de Contratación y Consejo de Indias. Luego teníamos en América, ¿no?, el virrey, los gobernadores, capitanías generales, corregidores de indios y los caciques, ¿no?, y las autoridades eclesiásticas. Este era el organigrama de las autoridades en la colonia. Como hemos visto, llegan los españoles a nuestras tierras y empiezan a organizarse con un poder político. Desde el rey, tomamos un virrey, llegamos a las intendencias, a las capitanías generales, llegamos a las autoridades indígenas, pero todo en un fin de poder aprovechar al máximo la autoridad para poder sacar las riquezas de estas colonias, de estos pueblos. No era simplemente dar las autoridades para poder hacer algún bien por nosotros, sino para poder extraer nuestras riquezas y llevarlas allá a España. Es así como hemos visto un nuevo capítulo, y les deseo lo mejor de todo, y nos retiramos para una próxima oportunidad. Muchas gracias.